Bienvenido seas a otra lección más de tu curso Los 10 esenciales de urgencias con Catlego. En esta ocasión vamos a abordar el tema de interpretación de electrocardiograma. El electro puede proporcionar datos para respaldar un diagnóstico y, en ocasiones, es crucial para el tratamiento del paciente. No obstante, se debe considerar al electro como una herramienta diagnóstica más que debe interpretarse tomando en cuenta el contexto clínico del paciente. El corazón es un tejido particular que tiene la capacidad de generar impulsos eléctricos con el fin de contraerse de forma rítmica. Dicha actividad eléctrica es de bajo voltaje. Sin embargo, como el cuerpo humano está constituido por un porcentaje elevado de agua con electrolitos disueltos en ella, con capacidad de transportar cargas eléctricas, esta electricidad puede registrarse en la superficie corporal. La actividad eléctrica se registra mediante electrodos colocados en localizaciones predeterminadas conectados a un sistema de registro eléctrico. Al colocar los electrodos se obtienen 12 derivaciones que registran la actividad eléctrica cardíaca de forma simultánea. Estas derivaciones pueden ser bipolares si se comparan con otra derivación o monopolares cuando se compara su potencial desde un punto de potencial cero. Para registrar la actividad se sitúan 4 cables en las extremidades del paciente, derivaciones del plano frontal o de los miembros, y 6 en la cara anterior del tórax, derivaciones horizontales o precordiales. Cada electrodo funciona de forma que, si detecta que una carga eléctrica se acerca a él, se registrará en el papel del electrocardiógrafo como una deflexión positiva hacia arriba. Al contrario, si detecta que la carga eléctrica se aleja, lo registrará en el papel como una deflexión negativa hacia abajo. También puede haber vectores que se acercan y se alejan de manera muy rápida, que generan deflexiones bifásicas. Existen 6 derivaciones del plano frontal, 3 bipolares, D1, D2 y D3, y otras 3 monopolares como ABR, ABF y ABL. Las derivaciones bipolares son las originales propuestas por Einthoven. Se obtienen colocando un electrodo en el brazo izquierdo, LA, brazo derecho, RA, y pierna izquierda, LL. Además, se cuenta con un electrodo extra para la pierna derecha que actúa como tierra y no tiene trazo electrocardiográfico alguno. Cada una de ellas representa una diferencia de potencial eléctrico entre 2 polos, uno positivo y uno negativo, divididos en 2 mitades, formando un sistema de derivaciones triaxiales. Puedes usar la mnemotecnia nene pone popo para recordar la dirección del vector en cada derivación bipolar. Las derivaciones bipolares solo registran diferencias de potencial eléctrico, pero no el potencial real de un punto predeterminado de la superficie corporal, por lo que se crearon derivaciones monopolares. El eje de estas derivaciones se obtiene uniendo cada electrodo positivo, brazo derecho, brazo izquierdo y pierna izquierda, en un punto central terminal como electrodo indiferente, punto de potencial cero. Cada derivación monopolar también está dividida en su punto medio por una parte positiva y una negativa. Su denominación A indica potenciales ampliados y B unipolar. Estas derivaciones se obtienen al colocar 6 electrodos en el plano horizontal del tórax. Todas son monopolares y, como las derivaciones previas, tienen sitios específicos de colocación. B1. Se coloca en línea paraesternal derecha en el cuarto espacio intercostal. B2. Se coloca en línea paraesternal izquierda en el cuarto espacio intercostal. B3. Se coloca en un punto equidistante entre B2 y B4. Por lo que primero deberás colocar el electrodo de la derivación B4. B4. Se coloca en línea medio clavicular en el quinto espacio intercostal. B5. Se coloca en línea axilar anterior en el quinto espacio intercostal. B6. Se coloca en línea axilar media en el quinto espacio intercostal. La electrocardiografía se basa en el comportamiento de los potenciales de acción de las células miocárdicas, despolarización, repolarización. Por lo tanto, es importante comprender cada una de las fases de esta. Fase 0 de despolarización. Esta fase define la amplitud del potencial de acción. Debido a un estímulo se produce una apertura de canales rápidos de sodio en las células auriculares, ventriculares y en el sistema His-Purkinje, y de canales lentos de calcio en los nodos sinusal y aurículo ventricular,
Con ello, el potencial de membrana alcanza el umbral de despolarización a unos más 20 mV desde su estado de reposo de menos 90 mV. Cuando la célula se despolariza, comienza a contraerse. Fase 1 de repolarización rápida y precoz. Comienza con la inactivación de los canales rápidos de sodio y la apertura de la salida de potasio. Fase 2 de repolarización lenta o meseta. Representa un equilibrio entre las dos corrientes de entrada, canales de sodio, y lentos de calcio, y los canales de salida de potasio, predominando la entrada lenta de calcio, la cual es responsable de la larga duración del potencial de acción cardíaco. Fase 3. Hiperrepolarización. Se inactivan finalmente los canales lentos de entrada de calcio y se activan totalmente los canales de salida de potasio. Al final de esta fase se restablece el potencial de reposo normal, aunque existe un exceso intracelular de sodio y un déficit de potasio, por lo que se activa la bomba sodio-potasio ATPasa. Es el intervalo diastólico entre el final de un potencial de acción y el siguiente. En las células sin automatismo, esta fase es plana y depende de los canales de salida de potasio en las células automáticas. Depende del nivel de los canales de sodio en el sistema His-Purkinje o de calcio en los nodos sinusal y aurículo-ventricular, que se encuentren en reposo disponibles para iniciar el siguiente potencial de acción. Este sistema está constituido por el nodo sinusal, las vías de conducción interauriculares, anterior, media y posterior, el nodo aurículo-ventricular, haz de His con sus respectivas rama derecha e izquierda y el sistema de fibras de Purkinje. Se produce de arriba hacia abajo, de atrás hacia adelante y de derecha a izquierda. Representa la onda P. El vector normal de la onda P se encuentra entre 0 grados a más 90 grados, por lo que la onda P puede ser negativa en D3 si el vector se encuentra entre 0 a más 30 grados, o puede ser negativa en ABL si el vector se encuentra más allá de más 60 grados. El vector de despolarización ventricular es la representación del complejo QRS y se subdivide para su estudio en 3 vectores que juntos pueden registrar distintas morfologías del complejo QRS dependiendo de la derivación observada. Vector septal. Se dirige de izquierda a derecha y de atrás hacia adelante. Es de corta duración y magnitud. Puede dirigirse hacia arriba o hacia abajo, por lo que puede ocasionar una pequeña onda Q en D1, B5, B6 y onda R en B1, B3. Vector de pared libre del ventrículo. La activación ocurre de endocardio a epicardio de adentro hacia afuera, generando 2 vectores simultáneos. Uno de pequeño voltaje de ventrículo derecho y uno de mayor voltaje del ventrículo izquierdo. En condiciones normales, predomina el voltaje del vector izquierdo que tiene una dirección de arriba hacia abajo, de derecha a izquierda y de adelante hacia atrás, produciendo una onda R alta en D1 y B5, B6. Al contrario, en B1, B2, se verá una onda S profunda. Al pasar de B1 a B6, la onda R se volverá progresivamente más alta y la onda S más pequeña. Vector basal. La última porción de los ventrículos en despolarizarse son sus bases, cuya activación en conjunto producen un vector que se dirige hacia arriba de izquierda a derecha. En esta diapositiva podemos observar en conjunto los 3 vectores y los patrones electrocardiográficos que se generan dependiendo de la derivación observada. En otros tejidos excitables, la repolarización inicia en el mismo sitio donde lo comenzó la despolarización. Sin embargo, esto no ocurre de esta manera en los ventrículos cardíacos, sino donde termina la despolarización. Es decir, la repolarización ventricular ocurre de epicardio a endocardio. Esto se explica debido a cierto grado de isquemia fisiológica. En el endocardio, durante la sístole, al colapsar las pequeñas arterias que irrigan el endocardio, generando un gradiente eléctrico y un retraso en la repolarización endocárdica, que es lo suficientemente prolongada para que la repolarización epicárdica ocurra primero. Por lo anterior, el vector de repolarización ventricular apunta de endocardio, polo negativo, a epicardio, polo positivo. Este vector de repolarización produce un segmento ST, isoeléctrico, y lleva una dirección hacia la izquierda, hacia abajo y ligeramente hacia adelante, produciendo una onda T positiva en las derivaciones que lo ven acercarse. D1, D2, ABF, B2, B6 y negativa en ABR.
Está constituido por un papel milimetrado con líneas horizontales y verticales a intervalos de 1 milímetro delimitados por cuadros más grandes con una línea gruesa de 5 por 5 milímetros. Sentido horizontal. Mide el tiempo o duración a una velocidad estandarizada de 25 milímetros por segundo. Cada cuadro pequeño representa 0.04 segundos y cada cuadro grande 0.20 segundos. Sentido vertical. Mide el voltaje o amplitud. Está calibrado para que 1 milivolt sea igual a 10 milímetros. Una onda es como tal una representación de un vector eléctrico generado por el corazón. Un segmento es la porción de unión entre una onda y otra. Un intervalo abarca desde el inicio de una onda y el segmento hacia el inicio de la siguiente onda. Cada uno de ellos tiene duración y características que dependerán de la derivación observada en el electrocardiograma. Un intervalo abarca desde el inicio de una onda y el segmento hasta el inicio de la siguiente onda. Cada uno de ellos tiene duración y características que dependerán de la derivación observada en el electrocardiograma. La onda P se produce por la despolarización de las aurículas. La primera porción, parte ascendente, representa a la aurícula derecha y la porción descendente representa a la aurícula izquierda. Sus dimensiones normales son 2 milímetros de ancho por 2 milímetros de alto. En cuanto a las ondas de activación ventricular, se denominan con letras mayúsculas si son ondas de gran tamaño, mayor a 5 milímetros, y con minúsculas si son de pequeño tamaño, menor a 5 milímetros. La onda Q es la primera onda negativa antes de la primera onda positiva. La onda R es toda onda positiva, la segunda onda positiva será R'. La onda S es toda onda negativa posterior a una onda positiva. La segunda onda negativa será S'. La onda T representa la repolarización ventricular. Es asimétrica con un ascenso lento y un descenso rápido. El intervalo PR abarca desde el comienzo de la onda P hasta el inicio del complejo QRS. Su duración normal es de 0.12 a 0.20 segundos, 3 a 5 cuadros pequeños. Mide el tiempo de conducción aurículo-ventricular e incluye el tiempo de despolarización auricular. El intervalo QRS mide desde el inicio de la onda Q hasta el final de la onda S. El límite superior normal es de 0.10 segundos en derivaciones del plano frontal y de 0.11 segundos en derivaciones precordiales. El intervalo QT abarca desde el comienzo del complejo QRS hasta el final de la onda T. Mide tanto la despolarización como la repolarización ventricular y equivale aproximadamente al periodo refractario, por lo que a mayor frecuencia cardíaca, menor intervalo QT y viceversa. Se corrige para una frecuencia cardíaca dada y puede calcularse con la fórmula de Bassett QTC igual a QT medio entre raíz cuadrada de intervalo RR. Se considera prolongado si es mayor a 42 segundos en hombres o mayor a 43 segundos en mujeres. El intervalo RR es el tiempo entre dos ondas R consecutivas. Debe medirse desde el comienzo del QRS y no desde el vértice de la onda R. El punto J es el punto donde termina el QRS e inicia el segmento ST. Es el punto que debe observarse elevado en pacientes con sospecha de síndrome coronario agudo. El segmento ST inicia en el punto J y finaliza al comienzo de la onda T. De manera normal es isoeléctrico. Se define como elevado o deprimido al relacionarlo con la línea basal del segmento PR. Para considerar un electrocardiograma como adecuadamente tomado, se deben tomar en cuenta las siguientes condiciones. A. Cumplimiento de la ley de Einthoven en el plano frontal. Dicha ley menciona que el voltaje de la derivación de 2 debe ser similar a la suma de los voltajes de las derivaciones de 1 y de 3. B. La onda P y el complejo QRS debe ser siempre negativo en ABR y positivos en D2 y ABF. C. Adecuada progresión del complejo QRS en las derivaciones precordiales. Al pasar de B1 a B6, la onda R se volverá progresivamente más alta y la onda S más pequeña. Tenemos tres diferentes tipos de ritmos cardíacos. Criterios de ritmo sinusal. Marcapasos normal en el nodo sinusal, ondas P positiva en 2, 3 y ABF y negativa en ABR. Cada complejo QRS va precedido de manera constante por una onda P. Frecuencia cardíaca entre 60 a 100 latidos por minuto con frecuencias auriculares y ventriculares normales. Criterio relativo.
Mientras se cumplan los otros criterios con frecuencia cardíaca menor a 60, bradicardia sinusal, o frecuencia cardíaca mayor a 100 latidos por minuto, taquicardia sinusal. Ritmo nodal. Estímulo eléctrico inicia en el nodo AB, ausencia de onda P. Frecuencia cardíaca entre 40 a 60 latidos por minuto. Complejos QRS levemente ensanchados. Ritmo idioventricular. Marcapasos en fibras de Purkinje. Ausencia de onda P. Frecuencia cardíaca entre 15 a 40 latidos por minuto. Complejos QRS ensanchados y aberrantes. Para medir el ritmo usamos el método del papel poniendo un papel a lo largo del electro y marcando la posición de 3 ondas R consecutivas. Después desliza el papel de un lado a otro a través de las derivaciones para comprobar que todos los intervalos RR son iguales. Repite el mismo paso, pero ahora con el intervalo PP. Como alternativa puedes usar un compás. Una vez que identifiquemos el ritmo, debemos identificar si este es regular o irregular, ya que será importante en el método utilizado para el cálculo de la frecuencia cardíaca. Se debe tomar en cuenta que en un electro corrido a velocidad estándar, 25 milímetros por segundo, 300 cuadros grandes equivalen a 60 segundos y que 1500 cuadros pequeños también equivalen a 60 segundos. Existen varios métodos para el cálculo de la frecuencia cardíaca. Método rápido. Localizar una onda R que coincida con una línea vertical gruesa de papel de electro e ir contando los cuadros grandes de separación que hay con respecto a la próxima onda R en una secuencia sucesiva predeterminada. 300, 150, 100, 75, 60, 50, 43 latidos por minuto. Si el ritmo cardíaco es regular, existen dos métodos para el cálculo de la frecuencia cardíaca. Dividir 1500 entre el número de cuadros pequeños entre dos ondas R consecutivas, intervalo RR, siendo el método más exacto. Dividir 300 entre el número de cuadros grandes entre dos ondas R consecutivas, intervalo RR. Si el ritmo cardíaco es irregular, se debe calcular la frecuencia cardíaca promedio contando el número de complejos QRS que existen dentro de un tiempo predeterminado, generalmente 6 segundos, 30 cuadros grandes, y posteriormente multiplicar por 10. El eje eléctrico del corazón es la suma de todas las fuerzas ventriculares que se generan por la despolarización ventricular. Se obtiene mediante las derivaciones del sistema exaxial, plano frontal, por lo que se debe tener conocimiento de la polaridad eléctrica de cada uno de sus vectores. El eje eléctrico normal va desde menos 30 grados a más 120 grados. Existen diversos métodos para su cálculo. Método 1. Cálculo rápido. Se debe tener en mente que D1 es perpendicular a ABF, con la siguiente interpretación. Complejos QRS predominantemente positivos en D1 y ABF, el eje es normal. Complejos QRS negativos en D1 y ABF, desviación extrema del eje a la derecha. Verifica la colocación de los cables. Complejo QRS positivo en D1 y negativo en ABF, desviación del eje hacia la izquierda. Complejo QRS positivo en ABF y negativo en D1, desviación de eje a la derecha. Método del plano cartesiano. Se toman dos derivaciones que sean perpendiculares y se acomodan a modo de plano cartesiano. Para fines prácticos se recomienda tomar D1 y ABF. Posteriormente se trata la suma de las fuerzas del vector del complejo QRS de D1 y hacer lo propio con ABF. Finalmente se suman los vectores de ambas derivaciones, trazando una línea desde el centro del plano cartesiano hacia el vértice de la intersección de las perpendiculares. Representa la despolarización de las aurículas. Sus dimensiones normales son 2 milímetros de ancho por 2 milímetros de alto. La porción ascendente representa a la aurícula derecha y la parte descendente a la aurícula izquierda, por lo que el crecimiento de estas cavidades se representa de la siguiente manera. Onda P alta o P pulmonares igual a crecimiento de aurícula derecha, también denominada P pulmonale. Onda P ensanchada o con muesca, igual a crecimiento de aurícula izquierda, se denomina P mitral. Su duración normal es de 0.12 a 0.20 segundos, 3 a 5 cuadros pequeños. Representa el tiempo de conducción de las aurículas hacia los ventrículos, por lo que los defectos de la conducción aurículo-ventricular se pueden observar en este sitio.
Un intervalo PR acortado menor a 0.12 segundos puede deberse a un marcapasos ectópico o conducción aurículo-ventricular por vía accesoria, síndrome preexcitatorio. Un intervalo PR prolongado mayor a 0.20 segundos indica un retraso en la conducción a través del nodo aurículo-ventricular, haz de His o de sus ramas por presencia de un bloqueo aurículo-ventricular. En la imagen superior izquierda observamos un intervalo PR normal. En la imagen inferior izquierda se observa un bloqueo aurículo-ventricular de primer grado caracterizado por una prolongación de intervalo, manteniendo la relación onda P, complejo QRS 1 a 1, es decir, todas las P conducen un QRS. En la imagen superior derecha se observa un bloqueo aurículo-ventricular de segundo grado tipo Movitz 1 o fenómeno de Wenckebach, el cual consiste en un alargamiento progresivo del intervalo PR hasta llegar a una onda P que no conduce un QRS. En la imagen inferior derecha observamos un bloqueo aurículo-ventricular de segundo grado Movitz tipo 2, el cual se caracteriza por tener intervalos PR constantes y de manera súbita ondas P que no conducen un QRS. Generalmente es indicación de colocación de marcapasos. Continuando con los bloqueos auriculoventricular, en la imagen superior observamos un bloqueo auriculoventricular completo, en el cual existe una disociación auriculoventricular total y las aurículas y los ventrículos llevan un ritmo propio. El ritmo de contracción ventricular dependerá del sitio del sistema de conducción, del nodo aurículo-ventricular hacia abajo, en el que se genere el escape. Es indicación de colocar marcapasos definitivo. Pasando al otro lado de la moneda, en el que el intervalo PR está acortado, tenemos al más representativo de los síndromes preexcitatorios, el famoso síndrome de Wolff-Parkinson-White, en el cual existe una vía de conducción alterna denominada haz de Kent, por la cual se conduce el estímulo de las aurículas hacia los ventrículos de forma anormalmente más rápida, generando un acortamiento del intervalo PR y el denominado patrón de onda delta por el empastamiento de la onda P sobre el QRS. Puede causar muerte súbita por progresión a arritmias ventriculares. Representa la despolarización ventricular, su duración normal es de 0.08 a 0.11 segundos, 2 a 3 cuadritos. Debido a la gran cantidad de alteraciones que se presentan a este nivel, se abordarán de manera superficial las alteraciones más importantes. Si se encuentra ensanchado, la principal sospecha es un bloqueo de rama. Su morfología dependerá de la derivación observada. En el caso de bloqueo de rama izquierda, este puede ser completo o incompleto. Bloqueo completo de rama izquierda. En este, la duración del complejo QRS es mayor o igual a 120 milisegundos. Se observa onda R ancha con muescas o empastamientos en las derivaciones B1, ABL, B5 y B6, con ausencia de ondas Q en las D1, B5 y B6. El segmento ST y la onda T frecuentemente son opuestos a la dirección del complejo QRS. Es importante si es de nueva aparición, ya que puede hablarnos de un proceso isquémico agudo, bloqueo completo de rama derecha. En este, el comienzo del complejo QRS es igual al normal, RS en B1 y QR en B6. Pero en vez de concluir ahí, se produce la despolarización tardía del ventrículo derecho, observándose al final del QRS una segunda onda R ancha en B1 y una onda S ancha en B6, observándose al final del QRS una segunda onda R ancha R' en B1 y una onda S ancha en B6. Otro dato a considerar es el voltaje de QRS, ya que es un índice de la masa miocárdica, por lo que nos puede dar datos de crecimiento ventricular. Existe el llamado índice de Sokolov-Lyon para crecimiento del ventrículo izquierdo, el cual menciona que si la suma del voltaje, la onda S en B1 o B2, la que sea más profunda, más el voltaje de la onda R en B5 o B6, la más alta, es igual o mayor a 35 milímetros, existe crecimiento ventricular izquierdo. Para finalizar con el complejo QRS, debemos analizar las ondas Q, las cuales se consideran normales cuando tienen una duración máxima de un cuadro pequeño y de menos de 3 milímetros de profundidad. Deben medir menos del 25% de la onda R en D1 y D2 y menos del 15% de onda R en B5, B6.
Siempre debe haber onda Q en ABR. Se considera una onda Q patológica cuando no se cumple lo anterior. En cardiopatía isquémica representa necrosis. Para considerar el segmento ST elevado o con infradesnivel, este se debe comparar con la línea isoeléctrica a nivel del punto J, que es el punto donde termina la onda S e inicia el segmento ST. Se considera elevación de ST cuando mide más de 1 milímetro por encima de la línea isoeléctrica. Se considera depresión del ST cuando mide más de 1 milímetro por debajo de la línea isoeléctrica. Su principal diagnóstico diferencial en ambos casos son los síndromes coronarios agudos, aunque no son la única causa. En cardiopatía isquémica representa lesión miocárdica, supradesnivel, lesión subepicárdica, infradesnivel, lesión subendocárdica. Una elevación generalizada del segmento ST rara vez será por cardiopatía isquémica. Sospecha en pericarditis, sobre todo si la elevación es cóncava. Se abordará más a fondo este punto en el tema de cardiopatía isquémica. Como ya se había mencionado, el intervalo QT abarca desde el comienzo del complejo QRS hasta el final de la onda T. Mide tanto la despolarización como la repolarización ventricular y equivale aproximadamente al periodo refractario, por lo que a mayor frecuencia cardíaca, menor intervalo QT y viceversa. Se corrige para una frecuencia cardíaca dada y puede calcularse con la fórmula de Bassett QTC igual a QT medio S entre raíz cuadrada de intervalo RRS. Se considera prolongado si es mayor a 42 segundos en hombres o mayor a 43 segundos en mujeres. Puede verse afectado por alteraciones electrolíticas, ya que la hipercalcemia y la hipercalemia provocan un QT acortado y la hipocalcemia un QT prolongado. Representa la repolarización ventricular, debe ser asimétrica, con un ascenso lento y un descenso rápido, positiva en D1, D2 y B4-B6, negativas en ABR. Pueden ser positivas o negativas en B1, D3 y ABL al ser zonas de transición. Toda onda T simétrica es patológica. Las alteraciones en la onda T tienen muchos diagnósticos diferenciales y dependen del contexto clínico del paciente. Dentro de las más importantes para tu examen nacional se encuentran la cardiopatía isquémica y alteraciones en los electrolitos, principalmente potasio. En el caso de cardiopatía isquémica representa isquemia y la onda huye del vector de isquemia. Onda T aplanada o invertida. Isquemia subepicárdica. Onda T acuminada. Isquemia subendocárdica. En el caso de las alteraciones de los electrolitos, principalmente del potasio, podemos observar lo siguiente. Ondas T acuminadas en caso de hipercalemia, ondas T planas o invertidas en caso de hipocalemia. Con esto concluimos el tema de interpretación de electrocardiograma. Recuerden que para una correcta interpretación del electro se necesita ser sistemático. No intentes interpretarlo con base en patrones electrocardiográficos, ya que ello requiere de años de experiencia. Sigue estudiando y sigue luchando por tu sueño de ser especialista. Nos vemos en el próximo Esencial.